Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo aquello, Señor, que has cuidado de nosotros. Muchas gracias, Señor, por hablarnos el día de hoy a través de la alabanza, porque oímos tu voz. Gracias, Señor. Yo te pido que nos ayudes juntos aquí, Señor, como una familia. Te pedimos que nos hables. Yo soy el primero en querer oír tu voz, oír esta palabra. Aunque yo preparé el mensaje, Señor, yo pienso que tú me llamaste a ser pastor porque tal vez yo necesito oírlo 2 o 3 veces antes de predicarlo. Así es que no vengo aquí como un experto, como un maestro. No, Señor, vengo como el último de todos y el último de todos en cuestión de madurez espiritual, y vengo como el primero en necesidad espiritual a escuchar tu palabra. Así es que ayúdanos, Señor, háblanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿están listos? Le voy a contar la introducción de la semana pasada. Le animo a que si no vino, escuche el tema de la semana pasada, por favor. Se llamó Yo versus Yo. Ese tema yo le sugeriría que lo escuche una vez en esta semana, aunque haya venido el domingo. Escúchelo, por favor. Está en Spotify y ya está en YouTube también. Escúchelo porque aprendemos por repetición. Y básicamente lo que se habló la semana pasada, no lo voy a decir en detalle, pero así rápidamente, el rey David pasó por una etapa muy oscura, muy difícil, y esa etapa oscura tuvo que ver con un lenguaje interno que él tenía. De eso voy a hablar más adelante. El rey David finalmente lo comenzó a perseguir Saúl y él decidió irse con los filisteos. El rey David se fue a vivir con los filisteos y estando allá, los filisteos son los actuales palestinos, por ejemplo. Sigue ese conflicto entre palestinos y judíos, sigue. Entonces, el rey David decide irse a vivir allá con los filisteos. Y había como unos 600 hombres que lo seguían. Se van ellos con él como líder. A él lo siguen. Y resulta que un día andaban haciendo no sé qué cosa. Y en lo que andaban fuera del campamento, llegan los amalecitas. Y lo que hicieron fue capturar y saquear el pueblo donde estaban. Y secuestraron a las mujeres y a los hijos. Y aparte se llevaron muchas cosas materiales. Cuando llegan los hombres junto con David, ven todo quemado, todo así muy mal, y lloran desesperadamente. Imagínense la escena. Y entonces fue tanto el dolor que algunos comenzaron a hablar de apedrear al rey David, porque lo estaban culpando como líder. Debe ser durísimo, ¿no? Estar guiando a un grupo de personas y que de pronto te quieran apedrear. En lo personal es una de las cosas más duras que puede haber para un líder. Y entonces dice la Biblia que el rey David se fortaleció en el Señor. Así dice la Biblia, se fortaleció. Muchos de nosotros pasamos por etapas muy duras, pero lo que menos hacemos es fortalecernos en el Señor. Muchas personas, en lugar de fortalecerse en Dios, mejor culpan a Dios, mejor cuestionan a Dios, preguntan a Dios por qué. Pero el rey David, mejor, en lugar de tener tantas cosas que cuestionar, quejarse y todo lo demás, él se fortaleció en el Señor. Una vez que se fortaleció, entonces Dios le da dirección y ya le dijo qué hacer, fueron y todo cambió. Pero entonces, la manera bíblica que nosotros, lo bíblico que podemos hacer en problemas, no es esperar que Dios quite el problema. ¿Me está siguiendo? Muchos de nosotros pensamos, Señor, ¿por qué no quitas el problema y ya? ¿Por qué no me sanas y ya? ¿Por qué no me provees el trabajo y ya? ¿Por qué no me permites conocer a alguien y casarme y ya? ¿Por qué no puedo tener hijos y ya? O sea, ¿por qué no se arregla el problema? Porque hemos malentendido que acercarnos a Dios es para arreglar el problema. He contado la historia de un muchacho que llegó una vez a la oficina en la iglesia, en el primer edificio que estábamos rentando, y tocó la puerta y llegó y me dijo, oiga, ¿usted es el pastor? Le dije, sí. Nomás, le digo, ¿me puede regalar 5 minutitos? Le digo, sí, iba de salida, pero sí, dime. Es rápido, nomás vengo a recibir a Cristo.
Ok, pues yo me sentí muy consternado porque eso no es habitual. Y entonces entra y me dice, me va a explicar primero que soy pecador, ¿verdad? Pues ya le expliqué, sí, mira, la Biblia dice que todos somos pecadores, bla, bla, bla. Yo ya acabé, me dice, ahora me hace la invitación para recibir a Cristo, ¿no? Le digo, sí. ¿Quieres recibir a Cristo? Yo pensé que era cámara escondida. Dije, ¿qué rollo con esto? Y cuando le hice esa pregunta, ¿quieres recibir a Cristo? Él dice, sí. Dije, ¿esto qué? Y luego me dice, ¿ahora usted me quiere una oración? Le digo, sí, pues lo quiero una oración. Y él iba repitiendo las palabras y luego me dice, ahora usted ora por mí, ¿verdad? O sea, él me estaba diciendo qué hacer todo. Y ya oré por él, pero cuando acabé de orar por él, estaba llorando y se limpió sus lágrimas. Dije, caray, ¿qué pasó aquí? Es que pensamos que las lágrimas dicen todo. Pero le dije, ¿por qué lloras? Me dice, es que la extraño tanto. Le digo, ¿a quién? Dice, a mi novia. Me dijeron que si yo le entregaba mi vida a Cristo, Él me concedería todas las peticiones de mi corazón. Le digo, ¿y quién te dijo eso, hijo? Dice, no sé, un cristiano de una iglesia. O sea, si así fuera, ese texto habla de una persona que confía plenamente en Dios. No podemos tomar un texto así y decirle, entrégate a Dios y Él va a cumplir todos tus caprichos, todos tus anhelos, todo lo que tú necesites. Muchos cristianos piensan que eso es el cristianismo y no es así. Entonces, queremos, Señor, remueve el problema. Dios dice no. Muchas veces quita el estrés. Señor, estoy muy estresado por eso. No siempre Dios quita el estrés. La manera como Dios lo hace es que en lugar de eliminar el estrés, mejor te fortalece más. O sea, porque Dios no permite que seas tentado más allá de lo que puedas, pero sí puede permitir que tengas más cargas y responsabilidades de las que tú puedes cargar. Voy a hablar de eso más tarde. Entonces, son diferentes cosas. Una cosa es que Él no permite ser tentado más allá de lo que podemos soportar. Eso es bíblico, es correcto. Pero Dios sí permite que tengamos cargas más grandes que las que podemos llevar, para que podamos confiar en Él, para que nos refugiemos en Él. Dios nos da una carga grande porque Él dice, no puedes tú, pero yo sí puedo. Entonces me vas a buscar y yo te ayudo con eso. Él piensa en lo que Él puede cargar a través de ti. Otra vez, Dios te da responsabilidades o cargas o presión o situaciones económicas, de salud, de lo que sea, porque Él no está pensando en que tú lo vas a cargar, en que yo lo voy a cargar. Está pensando en que vas a refugiarte en Dios para avanzar en ese problema, en esa responsabilidad. El camino bíblico entonces no es huir de los problemas, no es huir del estrés o que Dios quite el estrés. Dios dice, no quiero remover el estrés, quiero fortalecerte. Quiero mejor enseñarte a depender de mí. Hay personas que dicen, no puedo entrar a los cursos porque ando muy ocupado, entre semana tengo clases de esto, tengo trabajo, tengo aquí, tengo allá. Cuando tenga oportunidad me doy una chancita, porque si entrara a los cursos más todo lo que tengo es demasiado estrés. La realidad es que nos estresamos por el 80 o 90% de nuestras actividades y solamente muy poco porcentaje por el estrés de lo que nos produce buscar a Dios. ¿Se fijan eso? O sea, mucho del estrés que tenemos es por saturación de nuestras propias actividades. Entonces, David se fortaleció. Dios dice, Dios no quitó el problema. David se tuvo que fortalecer primero. Después de que se fortaleció, pidió dirección entonces. Muchas personas piden, Señor, dame dirección. No te ayuda a tener dirección ni qué hacer si estás primero sin fortaleza. Necesitamos la fortaleza primero. Necesitamos aprender a fortalecernos en Dios. Pues David, después de que se fortaleció, siguió instrucciones de Dios y recuperaron a sus esposas, sus hijos y un botín grande. Después fue rey de una tribu y 7 años después de todo Israel. David, después de ese proceso, recuperó todo lo perdido. Escuche bien, nosotros queremos recuperar lo perdido sin fortalecernos. No funciona así. Necesitamos aprender primero a fortalecernos y entonces se recupera lo perdido. Nadie se fortalece preocupándose. ¿Amén? Los preocupones dicen amén. Nadie se fortalece preocupándose. Nadie se fortalece pasando tiempo pensando en por qué me está pasando eso. Lo peor que puede hacer es por qué a mí me está pasando eso. ¿Por qué Dios permite esto? Está perdiendo tiempo, Dios no escucha esa conversación.
Nadie se fortalece en una vida cómoda tampoco. Si está en el sofá viendo Netflix todo el día, eso no es una manera de fortalecerse, lo siento. Eso no funciona. Hoy le voy a enseñar entonces cómo fortalecerse en Dios. Amén. Puede hacer, muchas personas piensan que tenemos la Biblia, venimos a la iglesia, ya nos fortalecemos. No, es como si un pastor dijo que él en la pandemia aprovechó y hizo un gimnasio en su casa. Se enfocó y compró tabla roca y no sé qué, y luego compró una caminadora y algunas mancuernas y una barra para pecho y un banco para hacer pecho y hombro y todo, y equipó un gimnasio, decía él, pero no lo visito. O sea, ahí está en casa, pero no lo visito el gimnasio. Y decía el pastor, dice, de hecho ya perdí mi membresía yo mismo, aunque esté en mi casa, ya perdí mi membresía. Dice, y mi esposa también. Dice, nomás entramos como cada 3 meses para limpiar el polvo porque se ensucia mucho. Está lleno de polvo. Entonces, tener un gimnasio en casa inclusive no te hace muy fit. No te hace saludable. Hay que ponerse a trabajar. Es igual. Tener 3 Biblias en casa, tener dispositivos donde podemos oír alabanzas y muchas cosas, no te hace fortalecerte. Necesitas aprender a fortalecerte. Muchas personas llegan a un divorcio precisamente, se piensa que el problema es el divorcio. El problema no es el divorcio, El problema es que tienen meses o años pensando en que esa relación no es correcta y ya no quieren estar ahí. No están haciendo nada de su parte. Entonces, un divorcio no llega nada más porque sí. Son personas que ya tienen mucho tiempo considerando esa posibilidad. Traen un lenguaje interno de divorcio. Traen un lenguaje interno donde están viendo solamente los defectos de la persona. ¿Por qué un papá y un hijo tienen problemas? Porque hay un lenguaje interno que no es correcto. Entonces, no por tener Biblia vamos a fortalecernos automáticamente. Es más, ni siquiera por ir a un grupo vida ya te fortaleces completamente. Si no vas, pues es más complicado. Pero el hecho de ir a un grupo vida, a los cursos y el domingo, tampoco automáticamente te hace estar muy fortalecido. ¿Por qué? Porque el problema comienza en la mente. Ahorita voy a hablar más de eso. Entonces, ¿cómo se hace para fortalecerse? Les dije la semana pasada que el día de hoy íbamos a hablar de eso. ¿Cómo fortalecerme en Dios? Es el tema de hoy. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Muy bien. Vamos a ver el inciso A. Entonces, le voy a explicar más o menos cómo se hace. Vamos a ver 3 puntos importantes. Inciso A. Deja de conversar contigo y comienza a hablar con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Para fortalecerse, le voy a hablar de 3 cosas muy, muy prácticas. Para fortalecerse, deja de conversar contigo, ¿sí? Y comienza a hablar con Dios. Nuestro gran problema es que conversamos mucho con nosotros mismos, pero es una plática que no ayuda muchas veces. Es una plática muy derrotista, ¿sí? O sea, hay que identificar, ¿está conmigo? Hay que identificar el lenguaje que no es de acuerdo a lo que Dios dice. Hay que identificar los pensamientos que no agradan a Dios. Dentro de mí, muchas personas ya ni siquiera lo pueden diferenciar. Muchas personas pelean y se enojan en su mente, pero ya no lo alcanzan a distinguir que está mal. ¿Por qué? Porque tienen toda su vida hablando así, o tienen meses o años hablando así. Entonces, se tiene que quebrar primero ese lenguaje interno. ¿Cómo? Comenzando mejor a hablar con Dios. Hable con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Justamente eso. Hable de cómo se siente, hable lo que está pasando, expóngale a Dios lo que está viviendo usted, cómo se siente, ábrale todo su corazón a través de sus palabras. Y luego abra la Biblia. Pero no abra la Biblia así como a ver un versículo y luego la cierre y la otra vez. No juegue ruleta bíblica. Abra la Biblia y lea 2, 3, 4, 5 capítulos. O sea, y Dios le va a hablar. Pregúntele a Dios y busque en la Biblia. Muchas personas preguntan y no escuchan la respuesta y entonces se van y toman sus decisiones. No, preguntas y luego esperas la respuesta. Ahora, siempre Dios responde. Amén. El problema es que a veces la respuesta no nos gusta. O sea, híjole Señor, ¿de veras eres tú? Y está algo en la Biblia y habla de perdón, por ejemplo. Ok, no te gusta la respuesta porque esperabas otra cosa. De hecho, típicamente cuando alguien anda desconectado de Dios, falta a la iglesia, no lee la Biblia y no ora. ¿Por qué? No busca a Dios. ¿Por qué?
menos le pido un consejo al pastor. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, es que yo no vine con usted porque yo sabía lo que usted me iba a decir. O no abría la Biblia porque yo sabía lo que Dios me iba a decir. Entonces, mejor, no es que Dios no esté hablando, más bien no nos gusta lo que nos dice. Dios siempre responde, pero no nos agrada sus respuestas muchas veces y buscamos otra opción. Es ahí donde las personas forzan las cosas. Conocí un hombre que me dijo, es que quiero irme a trabajar a Estados Unidos. Le digo, sí, ok. ¿Pero usted piensa que es correcto? Le digo, mira, lo que yo piense en realidad no importa, más bien lo que dice la Biblia. Lo llevé a Romanos, donde dice que debemos de someternos y ser obedientes a las autoridades. Le digo, si tú vas a ir a Estados Unidos a trabajar, necesitas hacerlo legalmente. Si lo haces ilegalmente, estás burlando las autoridades, y la Biblia dice que burlar las autoridades equivale a burlar a Dios mismo. Entonces, por eso mucha gente que se va a Estados Unidos sin documentos, lo digo con respeto, pero con claridad bíblica, aunque usted piense distinto, necesito decir esto. Muchas veces, con el paso del tiempo, la gente sufre mucho daño, no es siempre lo mejor, pierden hasta sus familias en México. Conocí a unos hombres en Napa, California, iba con Ralo, y me acuerdo que en ese viaje conocimos a varios hombres que nos dijeron, pues mi familia está allá, les mando dinero, y dice, pero pues yo aquí estoy solo, ya. Resulta que tenía dos mujeres ahí mismo en Napa, y su esposa no sabía, y tal vez su esposa estaba haciendo lo mismo acá en México. O sea, no, hay muchos problemas en cuestión de migración, y la gente piensa que como hay necesidad económica, lo voy a hacer. No, la Biblia dice específicamente que no puedo hacer algo si estoy burlando a las autoridades. Entonces, esta persona me decía, entonces si voy con los de migración y les digo que si puedo trabajar allá y todo, y me dicen que sí puedo. Le digo, pues sí, o sea, se puso una situación muy, muy necia, y le dije, pues ve y pregúntales en el puente. Ve y pregúntales, a ver qué te dicen. Pues me dijeron que sí, que no había problema. Le digo, ¿les preguntaste así abiertamente? Sí, o sea, yo sé que preguntó con una pregunta volteada. Yo sabía. Pues le fue muy mal, pero muy mal. De hecho, perdió 3, 4, 5 años. Le fue muy mal. Entonces, a veces nos duele el consejo que Dios nos da, pero es lo mejor. Es lo mejor. Si Dios se adaptara a lo que queremos, sería un desastre. Sería un desastre. Entonces, comience a hablar con Dios en lugar de hablar su propio lenguaje. Los problemas más graves que tenemos es cuando hablamos con nosotros mismos. Le estoy tratando de ayudar a ver cuál es la raíz, el pozo, el manantial de problemas que tenemos. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no son tus padres, es tu propio yo. Es nuestro lenguaje interno, ¿sí? Es nuestro propio corazón. Tal vez usted tiene años teniendo un lenguaje grosero, un lenguaje peleonero, tal vez usted critica, tal vez usted juzga mucho, pero no se ha dado cuenta. Y usted regularmente en un día común juzga, critica, habla mal de una persona, se burla de otra persona, y a lo mejor no lo dice verbalmente, pero lo piensa. Ese es un lenguaje interno que usted ya tiene. Entonces, aprenda a identificar ese lenguaje interno. Una vez a un hombre de la iglesia, hace ya muchos años, recién empezábamos, y él me comentó algo y yo le respondí, le digo, no, es que la Biblia dice esto y esto y esto. En automático él me dijo, ¿está loco? Así me dijo, delante de varias personas. No, pues yo no dije nada. Entonces, de repente hay algunas personas que me han hablado así. Yo nunca le he hablado así mal a nadie, siempre he sido muy respetuoso. Me han dicho loco, menso, me han, ¿cómo se dice? Me han tratado como de rebajar o se han burlado de mí. Muchas cosas, me ha pasado de todo ya. No sé qué más falte, pero me ha pasado de todo. Pero me doy cuenta que es un lenguaje interno que tiene la gente. Y me doy cuenta que no nada más tienen problema conmigo, tienen problema con varias personas. Son personas que no batallan para ser amigos, batallan para ser sinceros, batallan para identificar cuál es el lenguaje interno. Entonces, deje de hablar su lenguaje, deje de hablarse con usted mismo, porque eso es lo que usted es. ¿Qué consejos buenos se ha dado usted mismo?
Las mujeres a veces lo hablan, o también los hombres, lo hablamos desde el punto de vista hormonal. Llegan las hormonas y te dicen cosas que no están bien. Tu yo aflora, sale, y te pones a pensar en el pasado, y entonces dices, no me voy a dejar esta vez, voy a hacer esto. Pero es un diálogo que viene de algo interno. Una persona me dijo, es que no me gusta quedarme a saludar. En cuanto se acaba la iglesia me quiero ir, porque a mí me lastimaron una vez y no quiero que vuelva a suceder. No me gusta relacionarme con la gente. Ok, envolverse en un caparazón no ayuda. De hecho, dice la Biblia que entre más compañerismo usted tenga, es porque su corazón está más sano. Entre más batalle para relacionarse para ser amigos, y usted quiere huir de la gente, entiendo su personalidad, pero su personalidad no puede mandar sobre su espíritu. Primero es tu espíritu. Tal vez es que algunos me han dicho, conforme a la serie anterior que vimos, que no, es que es mi personalidad, yo soy renegón y enojón. No, tiempo fuera. Esa es tu tendencia. Pero en Cristo, todo debe ser diferente. Tal vez vas a ser más expresivo en las cosas, pero no quiere decir que por tu personalidad, cualquiera que sea, vas a ser un problema. No, es que yo soy callado y soy enojón porque yo estoy criticando, porque yo soy muy metódico y me molesta esto, por eso soy así. No es justificación. Su personalidad es para ser transformada por Dios. Esa misma personalidad no va a cambiar, se va a mantener, pero lo que cambia es tu carácter. Tu espíritu es lo que es ajustado a esa personalidad. Entonces, nos destruimos a nosotros mismos, nos desanimamos a nosotros mismos, pero si comienzas a tener un lenguaje con Dios, una plática con Dios, todo comienza a cambiar. Es mucho mejor hablar con Dios que hablar contigo, pero a veces, entonces, ¿cómo fortalecernos? Dejemos de hablar con nosotros mismos primero. A veces somos los primeros en hablarnos a nosotros mismos. ¿Cómo ves tú? A ver, dime yo. No, pues fíjate tú. Mira, así como, fíjate, Chano. ¿Cómo ves? Me dijo eso. ¿Está loco? No le hagas caso. Justo pensé eso. Como si fuera perfecto o perfecta. ¿Y tú qué te dejas? Sí, ay, estoy mal. Sí, estás pésimamente mal. Si no me caigo, pero estás pésimamente mal. ¿Y es la primera? No. ¿Cuántas te ha hecho así? Decían los polivoces. Muchas. De hecho, esa es mi vida. Y se la vas a pasar así nomás esta vez. No, pues es que hoy un tema el domingo que hay que perdonar. Sí, pero sí, tienes razón. Tienes razón. Ya es demasiado. La gracia también tiene su fin, ¿eh? Sí. Y empieza un diálogo interno tan absurdo, tan ocurrente y tan ridículo, que llega un momento donde hay enojo por la nada, aparentemente es por la nada. ¿Y ahora qué hice? Amanece muda la criatura. ¿Qué hice? No, pues es que tuvo un diálogo interno. Algunas parejas me han dicho, pues es que decidimos ya terminar nuestra relación. ¿Ok? Falta que me digan, venimos a orar para que nos bendigan el divorcio. Digo, ¿pero cómo llegaron a esa conclusión? Dice, todo tuvo que ver con un programa de televisión. ¿Cómo? ¿Qué programa vieron? Del anticristo, vieron la serie que se llama El Diablo diciendo, soy fan de tu relación. O sea, ¿qué programa vieron? Dice, no fue el programa, más bien que la forma en cómo él decidió que viéramos el programa, a mí me molestó mucho. Sí, mire, es que él siempre decide. Dice él, no siempre. O sea, quien decide muchas cosas es ella. Y ahí empezó. Al final fue porque vieron un programa y otro no. ¿Ese fue el problema? No, ese no fue el problema. El problema es que está acostumbrado a ver un diálogo interno en muchos temas, donde ese diálogo interno se pelean los dos. ¿Por qué? En lugar de tener un diálogo con Dios, donde te acerca a Dios, es un diálogo personal, cada quien. Pero escuche bien, el diálogo interno que tenemos trae una carga generacional. La Biblia le llama una maldición generacional o una carga cultural. En Cristo se rompen todas esas cosas. En Cristo se rompe toda maldición generacional. Pero si usted se desconecta de Dios, si usted deja de orar,
Si usted deja de ir a la iglesia, deja de hablar realmente con Dios y solamente hace las cosas por fuera nada más, esa carga cultural o generacional va a empezar otra vez a salir poco a poco. Ese es el punto. O sea, que en cuanto usted se descuide, va a empezar a haber una actitud en usted mismo de ese tipo. Ese es el problema principal. Entonces, si usted tiene un pasado donde le han dicho que batalla para reconocer sus faltas, sus errores, no sabe pedir perdón y tiene un pasado donde usted de repente se enoja, juzga, es iracundo o iracunda o impaciente. Si le han dicho eso alguna vez, en cuanto se desconecta de Dios, eso empieza inmediatamente a aflorar. Empieza a crecer. Si no se detiene a tiempo, va a subir, va a subir, va a subir. Esta pareja al final, yo les decía, bueno, no, es otra pareja. Yo les decía, entonces, ¿cuál fue el problema, pues? Y dice ella riéndose, la verdad ni me acuerdo, pastor. Le digo, ¿pero qué los trajo hasta este punto? O sea, de decirse de lo peor y... Dice, ya no me acuerdo. ¿Por qué estamos peleando? Dice él, no, pues yo tampoco me acuerdo. O sea, ¿qué pasó entonces? O sea, hasta el tema se olvidó. Porque esa es nuestra carga por nuestro lenguaje interno, que se amarra con nuestra carga cultural. Si usted si tiene tíos, hermanos, papás, no sé, ¿cómo vivieron ellos? ¿Cómo hablan? ¿Qué carácter tenían? Usted va a traer parte de esa carga generacional. La Biblia dice eso. Y poco a poco va a tender a hacer eso, a menos que venga Cristo, pero si se desconecta, eso puede empezar a aflorar inmediatamente. ¿Me estoy explicando? Algunos tienen cara de, ¿en serio? No vaya entonces a YouTube a buscar un predicador que le hable lo que quiere oír. No, abra la Biblia mejor. Mejor abra la Biblia. No tome un curso de superación para quitar el estrés. Mejor abra la Biblia, hable con Dios. Sí, vaya a la Biblia directamente. Mire el Salmo, abra su Biblia conmigo en el Salmo 27, por favor. Salmo número 27. Salmos está a la mitad de la Biblia. Ábrala a la mitad y ahí va a estar. Excepto que su Biblia traiga mucha concordancia o así. Pregunta, perdón, se va a ir muy informal. ¿Tienen frío o calor? Es que aquí hay cuatro módulos de refrigeración y todo el mundo andaban congelados. Pedí que apagaran 2, estamos con 2. Podemos prender el otro el próximo domingo, los otros 2, nomás tráigase así como, ¿quién? Como Pau trajo sudadera, guantes y bufanda. Salmo 27. ¿Listos? ¿Está conmigo? El Señor, vea cómo hace el rey David este proceso. El Señor es mi luz y mi salvación. Él está escribiendo, entonces él está teniendo una conversación, está viendo su voz, su diálogo interno. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Está haciendo esa pregunta. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. ¿Por qué he de temer? ¿Por qué tengo que ir con un especialista para que me quite el miedo? La Biblia dice que Dios trata con esto. De hecho dice que no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, ¿por qué habría de temblar ante el peligro? Verso 2. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército, verso 3, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. El rey David tenía una decisión y un compromiso muy serio con asistir al templo de Dios. Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Se da cuenta cómo él sabía fortalecerse en Dios? Pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondré en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor. ¿Se da cuenta? Está teniendo un diálogo con Dios. En lugar de un salmo, a veces escribimos un salmo personal.
todo derrotado, todo complicado. ¿Por qué estás triste, David? Pues porque la cosa está muy fea. No, pues sí es cierto, no es para menos. Ese es a veces un diálogo que tenemos. Dice, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. ¿Se da cuenta? Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. O sea, Dios nos invita a tener un diálogo con Él. No un diálogo con su propio yo, con tu propia mente, con tu propio razonamiento. Eso te va a acabar. No me des la espalda. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran con amenazas, me amenazan con violencia. Sin embargo, ¿qué dice? Yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia, vea este diálogo. Espera, se dice a él mismo, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera en el Señor con paciencia. No es una automotivación, no es superación personal, no es psicología barata, no es positivismo humanista, no es eso. Está hablando con Dios. Él tiene un diálogo muy diferente. Entonces, cuando tenemos ¿cómo salir cómo fortalecernos en Dios? Hay que cortar inmediatamente el diálogo íntimo que tenemos con nosotros mismos. En lugar de eso, vamos a hablar con Dios. ¿Amén? Cuando vienes a Dios, recibes el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la Biblia. Pero cuando hablas con Dios, su Espíritu te hace uno con Dios. Te renueva, todo cambia. Cuando tienes un diálogo con Dios, su Espíritu Santo viene y toca tu espíritu y hay una fortaleza y hay algo increíble que sucede. No ayuda a tener el Espíritu Santo si no hablas con el Espíritu de Dios. Aunque tengas el Espíritu Santo, porque tienes una vida derrotada, porque no estás buscando a Dios, no estás teniendo un diálogo con Él. Pero cuando tienes un diálogo con Él, tu espíritu no puede permanecer correcto, o no puede permanecer igual, perdón. Tiene que haber un cambio. Hay un diálogo que detona la fortaleza que hay en ti, la fortaleza que el Espíritu Santo te va a dar. Pero no va a suceder con un diálogo interno, va a suceder con un diálogo directo con Dios. Me refiero a tener una plática profunda. Entonces su espíritu te va a fortalecer. Mire este texto, es una historia interesante. Está en Lucas 8:43. Lucas 8:43, para que lo revise en su casa, por favor. Esta historia está interesante. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. ¿Quién rodeaba a Jesús? ¿Qué son multitudes? Mucha gente. Mucha, no es mucha, es mucha. Amén. Verso 43 dice, una mujer de la multitud hacía 12 años sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. ¿Y qué pasó? Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Señor, Maestro, las multitudes enteras te están apretujando contra ti. Y tú preguntas que si quién te tocó. Debe estar interesante eso, ¿eh? ¿Quién me tocó? Iba todo el mundo, hay una multitud. Y Jesús voltea y dice, ¿quién me tocó? Yo creo que sabía, estoy seguro que sabía, pero quería ver eso y quería enseñar algo. Señor, Pedro al rescate. Señor, vas rodeado por mucha gente, ¿quién te tocó? Y Jesús dice, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. O sea, Jesús está diciendo, alguien me tocó de manera diferente. Mucha gente lee la Biblia, pero no todo el mundo lee la Biblia correctamente. Mucha gente ora, pero no todo el mundo se conecta realmente con el Señor, habla realmente con Dios. Así es que, si su devocional, si su lectura bíblica no está modificando su estilo de vida,
Probablemente es como la multitud que va alrededor de Jesús, pero no toda la gente lo hace correctamente. Esta mujer lo hizo con una fe genuina. Ella dijo, si tan solo tocara el borde, seré sana. Entonces, el diálogo que tenemos con Dios muchas veces es un diálogo a veces común. No debe ser un diálogo común. Debe ser un diálogo especial. Algo debe de cambiar cuando hablas con Dios. Si no cambia nada en ti cuando hablas con Dios, estás hablando como la multitud. Estás hablando cosas que no son genuinamente de tu corazón, o tienes la actitud equivocada. Tal vez, Señor, por favor, ya sáname o quítame este problema. Esa es una manera equivocada de hacerlo. Esta mujer hizo algo diferente. Dice, cuando la mujer se dio cuenta, ¿está conmigo? Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por lo que lo había tocado y cómo había sido sanada. Al instante, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Esta mujer tocó de una manera diferente a Jesús, se acercó diferente a Jesús. Cuando nos acercamos a Dios a tener un diálogo con Él, ¿qué diálogo tenemos? Hay que saber tener un diálogo con Dios. Si usted va y le dice, Señor, ya no aguanto a mi jefe del trabajo. Señor, ya no aguanto a mi mamá. Ya no aguanto a mi hijo, ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá, a mi tío, a mi papá. Ya no aguanto a mi pareja. Señor, por favor, Señor, ayúdame. Una vez una mamá, hace mucho tiempo, me dijo, sí, es que mientras haya hijos, pastor, va a haber mucho estrés. Digo, ¿te refieres a tus hijos? Sí, me refiero a mis hijos. Mis hijos son sinónimo de estrés. Ok, es la manera en que ella tiene un diálogo interno, porque no ha aprendido a tener un diálogo con Dios. Sí entiendo que puede haber estrés en cualquier relación, pero el problema es, si hablamos dentro de nosotros, se va a convertir en una preocupación bárbara, a diferencia de hablar con Dios. Mucha gente lo apretujaba. 5 minutos que hable usted con Dios. ¿Se ha fijado que a veces pasa 5 minutos y no pasa nada? ¿Le ha pasado? 5 minutos. Señor, aquí estoy, Señor. Te pido que me ayudes. Tú conoces mi vida. Y Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Ayúdame, te necesito. Es repetición. Es más, a veces, a mí me ha pasado. He estado orando alguna vez. Sí, me ha llegado a pasar 1 o 2 veces, o 3 tal vez. Estaba orando y de repente pensaba en algo que tenía que hacer. O sea, si hablara en mi mente, diría algo así como, Señor, ayúdame, por favor, te necesito. Ay, que no me cierren la maquila para ir al contrarrecibo. Ayúdame, Señor, por favor, te pido que me ayudes. No cortarán el gas. Ayúdame, Señor, te necesito. ¿Eso no es oración? Eso no es oración. A veces es una oración que no estamos conectados. Y la risa es porque a todo el mundo le ha pasado. Entonces, pero ¿qué pasa si sigues orando? ¿Qué pasa si sigues? Después de 5 minutos, algo va a empezar a cambiar. Después de 3 minutos, algo va a empezar a cambiar. No quiere decir que, pastor, pasé 6 minutos y no pasó nada. No estoy hablando de tiempo. Después de un momento de estar así como van a repetición, pero usted sigue y sigue y sigue, llega un momento donde algo empieza a cambiar. Va a llegar un punto donde algo vas a empezar a entender. Entonces, el problema es que muchos oran ese tiempo donde no están conectados con Dios y ya se levantan y no pasó nada y bueno, así va a ser mi día, en mis fuerzas, con mi lenguaje interno. No, tome ese tiempo hasta que Dios le hable. Asegúrese de tener un diálogo con Dios. Cuando usted ora, ¿Dios le responde? O sea, ¿tiene un diálogo con Dios? No, yo nomás oro como un monólogo. Entonces no está orando. La oración es un diálogo, no un monólogo con Dios. Más bien espérese a que Dios le hable. Abra la Biblia. Si vas a estar orando todo asustado o frustrado, llorando tal vez, como un gatito todo asustado. Pero si sigues orando, si sigues insistiendo, vas a convertirte en un león orando. Algo va a pasar porque el Espíritu de Dios va a tocar tu espíritu y esa oración va a cambiar. Me ha pasado cientos de veces. Es una oración de queja, de sufrimiento, de pobre de mí. Es una oración que no sirve. Pero si sigues orando, sigues a darle y dale, llega un momento donde tu espíritu entonces es tomado por el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice, oren en el Espíritu.
Lleva tiempo para ser uno con el Espíritu de Dios y orar en el Espíritu. Cuando ya tu oración empieza a cambiar de, ay Señor, ayúdame por favor, te suplico Señor, yo no pensé que me fuera a pasar esto, necesito tu ayuda Señor, bla, bla, bla. De repente va a cambiar, Señor, y gracias porque siempre has estado allí. Gracias. Señor, tal vez estás permitiendo esto para algo bueno para mi vida. Es más, te agradezco, Señor, por esa situación. Ayúdame, Padre, por favor. O sea, cambia todo. Porque es una oración de la carne a una oración al Espíritu. Debemos aprender a orar en el Espíritu. Si quiere echar a perder su vida, siga orando en sus fuerzas y en su carne. No fuimos creados para tener una vida con Dios, lejos de Dios. Aprenda a orar en el Espíritu. ¿Qué es eso? Manténgase orando hasta que Dios toque su vida, hasta que sienta una modificación en su conducta, en su mente, en todo. Debes de sentir a Dios. Si no, entonces Dios no existe. Dice, todo el que me busca me encuentra. El que toca se le va a abrir. El que busca va a hallar. ¿Por qué Jesús dijo eso? Es la oración en el Espíritu. Si usted se levanta todavía con el pesar y la frustración, no sirvió ese momento de diálogo. Sigue con ese diálogo interno otra vez. Corte eso, por favor. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque no puedes vencer un mundo caótico en tu carne. Amén. No podemos vencer, no podemos llevar una vida cristiana así. Tarde o temprano la gente se va a desanimar. ¿Sí? Inciso B. O punto número 2. Aprende a cantar a Dios. Los entonados dicen amén. Aprende a cantar a Dios. ¿Qué es esto de cantar a Dios? ¿Tengo que tomar clases de canto? Aprenda a cantar a Dios. Cante al Señor. El Señor es mi fortaleza, mi canto, dice Salmos. En problemas lo que menos hacemos, ¿sabe qué es? Cantarle a Dios. ¿Se ha fijado eso? Muchas personas no saben cantar a Dios cuando hay problemas o cuando algo sale muy bien. ¿Qué pasa cuando se sube un avión? El avión despega, inmediatamente que despega empezamos a ver a la gente bien chiquititita. Mira, qué chiquito se ve el aeropuerto. Mira, esa es una maquiladora la que está en tal parte. Está bien chiquita, se ve un cuadrito así. ¿Qué pasa? Es que al subirte al avión, ¿el mundo encoge? No, el mundo sigue igual. Lo que cambia es nuestra vista. Lo que cambia es nuestra perspectiva. No es que todo se haga pequeño cuando subes a un avión. Más bien, lo que cambia es tu manera de ver las cosas, tu perspectiva. Muchos cristianos ven el problema grande y grande y grande y grande porque no saben remontarse al cielo y ver las cosas como Dios las ve. Hay que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Hay que aprender el problema desde la óptica de Dios. Desde la fortaleza de Dios, desde el poder de Dios, no desde tu tamaño tan chiquito como un ratoncito. ¿Quién cambió? Fue la manera de ver las cosas. La altura es lo que hace que veas todo más pequeño. Entonces, cuando cantas a Dios, algo sucede. Cuando cantamos a Dios, cuando escuchamos cuando digo cantar no me refiero a que usted esté cantando. Si no sabe cantar o si no se oye bien cantando, no cante por el bien de los que le rodean. Pero puede escuchar música, puede adorar a Dios. El otro día estaba en el gimnasio y me puse muy nervioso porque enseguida estaba una muchacha, bueno, más adelante, estaba haciendo elíptica y de repente la vi llorando. Dije, ay no, ¿qué hago? Estaba llorando, tenía sus audífonos así y estaba llorando. No, traía de esos así grandotes que pareces Jacobo Zabludowski. Así, si no sabe quién es Jacobo Zabludowski, no lo diga porque me hace sentir mal. Y estaba, y de repente empezó a cantar. Era, yo creo, una de banda o de ranchera, no sé qué, era de esas de cortavenas de mujeres. Que te han de quemar en leña verde y quién sabe qué. Pero empezó a cantarla y se le rodaban las lágrimas. Dije, ay, qué vergüenza. Entonces, los que estaban haciendo ejercicio enseguida empezaron a verla así y todo el mundo se empezó a poner nervioso, pero cantaba y te han de quemar en leña verde. Y dije, qué vergüenza. Digo, ok. Entonces vi que todo el mundo se acomodó sus audífonos y le subió todo para no ir, porque
Pues da vergüenza, ok. Por el bien de los que le rodean, no cante en voz alta si canta mal. Y si canta bien también no lo haga porque hace sentir mal a los que cantamos mal. Escuche música. Escuche la letra. Solo enciérrese en un lugar, ponga música, adore a Dios. Escuche lo que dice la letra. Cuando cantas alabanzas a Dios, cuando escuchas alabanzas, algo cambia, algo es transformado. Tal vez el trabajo no llegue, tal vez el problema no se resuelva, tal vez todo siga de mal en peor, pero cuando cantas a Dios, cuando tienes un diálogo con Dios y cantas a Dios, algo sucede en tu espíritu. Algo sucede. Vas a ver los problemas como las águilas. Es como si subieras en avión. Las águilas lo que hacen es que se suben arriba de las nubes y ya no tienen problema con la lluvia. Entonces vas a ver los problemas desde arriba, como más pequeños. Muchos tratan de hacer eso humanamente. A ver, Señor, pues que tú me ayudes. Vamos a salir adelante de esta, Señor. Amén. Sí, lo voy a lograr. Voy a dar lo mejor de mí. La atmósfera que me rodea va a ser positiva. Y todo va a salir excelente. A quien me pregunte le voy a decir, me va excelente, porque quiero poner buena vibra. Ay, por favor. O sea, ¿eso qué? Solo en el Espíritu puedes ver los problemas pequeños. Solamente en el Espíritu puedes ver los problemas más pequeños. No los puedes ver humanamente. Enseña a sus hijos a orar en el Espíritu. Enséñelos a insistir, enséñelos a escuchar cantos, enséñeles la letra. Mira lo que dice aquí, hijo, ¿te das cuenta de esto? Enséñele la letra. Hágase un adorador. Hágase un adorador. ¿Usted busca cantos nuevos de alabanza y de adoración? No, nomás los que ya hace 20 años, pero y los que ponen en la iglesia. No, hágase un buscador de cantos. Eso significa que está buscando un cántico nuevo. Dice la Biblia, canta al Señor un cántico nuevo. Un cántico nuevo es que el canto es una renovación dentro de ti. ¿Por qué es tan poderosa? Porque tu espíritu le está clamando, está declarando cosas a Dios mismo. Y el Espíritu de Dios toca tu espíritu y se fortalece. Hay una explosión increíble. ¿No le ha pasado cuando llegamos el domingo aquí? De repente llegamos y así como que... Yo veo a la gente. Y a veces yo también. Y a veces es la queja de los de alabanza. Vamos familia, vamos a adorar. Juntos. Así, o sea, me han dicho, ¿se ve tan tétrico? Pero tétrico, porque da la gente así como, es el espíritu de Godínez, digo yo. Dios es bueno. Levante su mano. O sea, no, porque no sube. Levante su mano, ¿no? No sube. Dios es bueno. Otra persona está bostezando. Ay, sí, bostezea de veras. Y otros están así como, ya está la alabanza y están acá. ¡Vamos, familia! Y algunas personas están así, viendo el edificio. No sé qué pensar, digo, qué pantallota, ¿verdad? Ya empezó. Es un momento de adorar. Otras personas ponen cara de problema. Pues está muy bonito y todo, pero la verdad no creo que esto cambie mi problema. Pero bueno, aquí estamos. Total, un día nos vamos a morir. Peor es Chile y el agua lejos, dicen en el rancho. Si no lo entendió, voy a dar un curso al respecto. O sea, una cara de no espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces, a veces la gente del mundo se entusiasma más con la música que escuchan que los cristianos que tienen el poder de Dios a través de la alabanza. De veras, yo me he fijado. Yo me he fijado que hay gente que vive por la música. Viven oyendo música. La música es el todo. Cuando yo estaba trabajando de joven en la prepa, trabajé un tiempito
haciendo cintos de latón y gargantillas y aretes. Iba con unos amigos y ahí trabajábamos y poníamos música. Yo no era cristiano. Y ponía la música famosa de los 80s, famosa para mí, de los 80s, y de repente empezaba una canción, estábamos todos así, puliendo los cintos en una pulidora, y te saltaba y te ibas pintando todo negro. Llegábamos como ferrocarrileros. Y de pronto empezaba una canción bien padre. Y todo cambiaba con una canción. Es que la música llega a partes del cerebro que te condiciona muchas cosas. Por ejemplo, si oyes reggaetón. ¿Sí es reggaetón? Hay otro, ¿no? ¿Parecido al reggaetón? ¿No? Sí. Okay. Si oyes así, es música muy lasciva. O sea, despierta la lascivia. Entonces, llega un momento donde lo escuchas y el ritmo empieza a mover. Empieza a tocar partes del cerebro que te empiezan a afectar. El rock pesado, no se diga. Hay una canción bien triste que mucha gente la canta y ni sabe. No me acuerdo quién la canta ni me pregunte, pero decía, en inglés se llama Losing My Religion, perdiendo mi religión. Esa canción mucha gente la canta, pero en realidad fue una de las canciones más tristes que ha habido, porque habla precisamente de eso. O sea, ya no necesito mi religión. Y así hay muchas canciones que yo le puedo mencionar de muchos grupos, que no es el tiempo, lo haremos en una serie tal vez más adelantito, acerca de adoradores, segunda temporada. Pero ¿no le ha pasado que está triste, decaído y pone un canto y le pones atención a ese canto y todo empieza a cambiar? ¿Le ha pasado que va en el carro oyendo el Radio Manantial o K-Love, sea en español o inglés, según su idioma, y lo va escuchando y va normal, como masticando chicle, así normal y todo, pero en un semáforo o cuando traes una situación que necesitas hablar con Dios de algo, sí le pones mucha atención a la canción? De pronto empiezas a llorar. ¿No le ha pasado? Señor, gracias. Algo cambia. ¿Por qué? Porque estás poniendo atención. A eso me refiero. Aprenda a cantar. Aprenda a cantar. Se ve tan bonito. Me ha tocado ver algunos cristianos que se oye poquito la música del carro enseguida y la persona va pero entrada. O sea, va manejando y se limpia las lágrimas y va adorando. ¿Cómo se ve hermoso eso? ¿Cuándo fue la última vez que se tuvo que orillar a la orilla? Porque no podía manejar más por el llanto que traía de gratitud, de gozo o lo que sea. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que no podía parar de poner una alabanza y otra y otra y otra? Necesitamos aprender a cantarle al Señor. Isaías 40:31 dice: en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Así que cantar te ayuda a ver los problemas de otra perspectiva, de otra dimensión, de otra altura. Cuando cantas, tu espíritu se hace uno con el Espíritu de Dios y ves los problemas como Dios los ve. O sea, mucha gente dice, es que Dios ve los problemas muy diferente a mí. Sí, pero ¿tú los ves como Dios los ve? No, yo los veo como humano. Ese es el punto. Cuando cantas, cuando adoras, entras a un momento en el día donde aprendes a ver los problemas como Dios los ve. Aprendes a ver tu carácter como Dios lo ve. Usted dice, yo no soy enojón, yo no soy impaciente, pero llega un momento donde empiezas a hablar con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te hace así. Si tú eres muy impaciente, eres muy explosiva o muy explosivo. No. Si no tienes ese diálogo, ¿cómo vas a saber? Es muy complicado que alguien te tenga que decir eso. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a decir eso. Mire este Salmo 28, 6 y 7. Salmo 28, 6 y 7. ¿Sigue conmigo? Dice, en cambio los que confían en el Señor, lo regresé, ¿verdad? Salmo 28, 6. ¿Lo lees conmigo, por favor? Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Aquí va. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. O sea, esto anterior sucede porque prorrumpe en canciones. Le podría mostrar 60 versículos de diferentes salmos cómo el rey David usó los momentos de alabanza para fortalecerse en el Señor. Amén.
Si no tienes la fuerza para cantar, escuche un canto. Hasta que algo toque tu corazón, hasta que algo se quiebre. Pero escuche, adore, alabe. Hasta que algo suceda dentro de tu corazón. La adoración es remontarte a las alturas. Es cambiar de un pollito que no puede ni caminar a un águila increíble. Amén. Último punto, inciso C. Háblale a tu alma palabra de Dios. Háblale a tu alma palabra de Dios. Me encanta el Salmo 42. Vamos a leer unos textos de eso. Salmo 42. ¿Listos? Vea cómo empieza. Dice, juntos. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. O sea, ¿por qué estoy desanimado? Cuando nos desanimamos o cuando alguien se desanima, este es el diálogo correcto. A ver, ¿qué está pasando? Empiece a hablarle a su corazón palabra de Dios, no solamente consejos suyos. Eso no ayuda. David no vivía de su alma. David le hablaba a su alma. No sé si me está explicando. No viva de su propia alma, porque tu alma a veces no está entrenada. Tu alma puede ser un problema. Si haces caso a tus pensamientos, vas a hacer lo que tus pensamientos son. Otra vez, ¿ha oído la frase, eres lo que piensas? Bueno, ¿sí ha oído o no? Eres lo que piensas. No siempre es correcto eso. O sea, si eres lo que piensas, si te mantienes en ese pensamiento. Pero tarde o temprano, si sigues pensando eso, vas a terminar siendo eso. ¿Me estoy explicando? Tarde o temprano te vas a convertir en lo que piensas si sigues pensando y pensando y pensando en eso. Desconectado de Dios, seguirás los pensamientos de tu alma. Si piensas que si usted piensa que sus pensamientos es usted, eso es incorrecto. Escucha bien. Entonces no soy lo que pienso. Si continúas con eso, sí. Pero no todos tus pensamientos te definen a ti. No eres todo lo que piensas. A veces vienen pensamientos que decimos, ¿de dónde salió este pensamiento? ¿De dónde? ¿No le ha pasado? ¿De dónde salió este pensamiento? O sea, ¿por qué tuve ese pensamiento? No eres todo absolutamente lo que piensas. Pero sí es un indicador para saber frenar. La confusión es que si yo pienso eso, entonces eso es lo que soy y la gente se lo cree. Ay, Señor, tuve este pensamiento, soy tan malo, soy pésimo, soy lo peor que pueda haber, no tengo remedio. No, lo que está pasando es que no sabe, usted vive en esos pensamientos, necesitas hablarle a tu alma palabra de Dios. Porque si no, tus pensamientos se van a quedar en eso, en algo constante. Leímos Jeremías 17, mire lo que dice, 17:9. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente conocerá? ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino todas las intenciones secretas. Dice la Biblia que el corazón es lo más engañoso que hay. Esa es tu alma. Tu alma es el corazón y tu mente. O sea, esa es tu alma. Dice que es lo más engañoso que hay y es lo más perverso que hay. Entonces, ¿soy lo que pienso entonces? No necesariamente. Es que no sabemos gobernar nuestra alma. No estamos entrenados en gobernar nuestra alma. Le tengo noticias buenas. Puedes llegar a ser lo que piensas si así lo deseas y lo permites, pero puedes frenar lo que piensas. Puedes detener lo que estás pensando y hablarle a tu alma, o sea, a tu mente, y redirigir tu pensamiento. Eso es lo más importante para hacer en la vida cristiana. Cuando alabas a Dios, cuando tienes un diálogo con Dios, como lo vimos ahorita, tienes la fortaleza y la capacidad para hablarle a tu alma. Escuche bien esto. No tienes la capacidad en tu propia naturaleza. Solamente la Biblia es la que puede hablarle a tu alma. No hay nada más peligroso que una persona enfrentando la vida con su propio razonamiento. Por eso necesitamos leer la Biblia. Si usted dice, sí, tuve un problema con mi esposa o en mi matrimonio, pero ya no va a volver a suceder.
¿Cómo puedes garantizar eso? No se puede garantizar. Pero lo que sí puede hacer es enfocarse en hablarle a tu alma un lenguaje que venga de Dios. La Biblia, háblele a su alma la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 42. Dice, oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? O sea, un problema real del rey David. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste en mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. O sea, es un diálogo que decido tener diferente con Dios. ¿Amén? Cierre sus ojos, vamos a orar. ¿Por qué no se pone de pie un momentito? Póngase de pie y cierre sus ojos. Señor, en esta tarde ya, Señor, venimos juntos delante de ti a pedirte que nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Nos hemos dado cuenta que en realidad muchos de los problemas que tenemos los podríamos enfrentar de una forma tan diferente si en lugar de conversar con nosotros mismos o tal vez con alguien más, porque a veces pedimos consejo a otras personas o queremos sacar el problema o el dolor con alguien, pero eso a veces lo hace más fuerte todavía. Enséñanos a conversar contigo en lugar de hablar con nosotros mismos, porque a veces nos hablamos a nosotros mismos palabras de nosotros que no ayudan, Señor. Hoy te pedimos perdón, pero te pedimos también ayuda, Señor, para que fortalezcas nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y que nos permitas tener este tema bien claro. Señor, yo creo que la gran mayoría de los problemas que tenemos no son los problemas, sino la forma en cómo reaccionamos a los problemas. Y reaccionamos de acuerdo a lo que tenemos en nuestra alma, en nuestra mente. Por eso es mucho mejor conversar contigo acerca del problema, hablarte de frente y directo como un padre amado y abrir la Biblia, Señor. A veces no identificamos nuestros pensamientos que nos decimos a nosotros mismos, el diálogo interno que manejamos. Y ese diálogo entre nosotros, Señor, es lo que a veces nos daña tanto. Es lo que no nos permite perdonar inclusive. La falta de perdón no es más que una persona teniendo un diálogo de coraje dentro de ella. Cuando hay un diálogo interno, cuando hablamos entre nosotros, Señor, con nosotros mismos, de cuánto nos dañó alguien, y estamos recordando y recordando eso es un diálogo personal. Por eso no nos permite perdonar, por eso no podemos perdonar, porque hay rencor que se está generando y generando y generando, porque seguimos teniendo una plática personal con nosotros acerca de lo que nos lastimaron. Por favor, Señor, ayúdanos. Dígale a Dios, vamos, clame a Dios en este momento. Ábrale su corazón a Dios ahí donde está. Señor, ayúdame, por favor, a aprender a quebrar este diálogo personal que no me ayuda. En lugar de esto, Señor, quiero tener un diálogo contigo. Quiero abrirte mi corazón, pero quiero platicarte y escuchar lo que tú tienes que decir. A veces me interesa más lo que yo pienso del problema que lo que tú piensas. A veces, Señor, a veces no nos damos cuenta del daño que nos hacemos al pensar acerca de un problema. Culpamos a la gente, juzgamos a la gente, nos excusamos a nosotros y nos enfocamos en los errores de los demás. Eso, Señor, es totalmente contrario a tu palabra. Tu palabra dice que primero veamos nuestros errores, nuestra propia viga. No lo decimos, pero tenemos un diálogo interno donde estamos viendo
la astilla en el ojo de los demás. Y eso nos hace alguien que está juzgando constantemente. Por eso hay falta de perdón, por eso hay impaciencia, por eso hay enojo. Por eso hay desánimo, Señor. Pero hoy, gracias porque nos has mostrado esto, Señor. Hemos podido darnos cuenta dónde ocurre todo el sabotaje espiritual en nuestro corazón. Podemos tener tu palabra y alabanza aquí, Señor, pero a veces el mismo domingo hay desánimo y cansancio espiritual. Eso es porque permitimos un lenguaje entre nosotros en lugar de un lenguaje contigo, Señor. Gracias por este mensaje. Yo te agradezco por esto, Señor. Ayúdanos a aprender a cantarte, a adorarte, a escuchar alabanzas para ti. No ha habido una época en la historia de la humanidad donde haya tantas alabanzas, tantos ministerios adorándote genuinamente. Nunca ha habido tanto material ni tanta tecnología para escuchar en cualquier momento alabanzas a ti. Ayúdanos a poder adorarte, cantarte, refugiarnos en un momento de alabanza y poder ver los problemas desde arriba, Señor, mientras alabamos tu nombre. Hazme como un águila, Señor. Dígale, vamos. Enséñame a volar como las águilas, Señor, espiritualmente hablando. Enséñame a ver mi vida como tú la ves, el problema como tú lo ves. Enséñame, Señor, a hablarle a mi alma palabras tuyas. Perdóname, Señor, si a veces tengo palabras mías. A veces hablo, Señor, palabras mías, palabras que vienen de mi mente y mi corazón, están muy limitadas. Pero tu palabra es bien poderosa, Señor. Tu palabra, Señor, fue dicha y se hizo la luz. Todo lo que tu palabra dice es una ley, Señor. ¿Qué le pasará a mi alma si le hablamos? ¿Qué le pasará a nuestra alma si le hablamos palabras tuyas? Necesitamos palabras tuyas, Señor. Necesitamos palabras tuyas. No hay manera de vencer un mundo así como el que está ahora. No hay forma de hacerlo con capacidad humana, estrategia humana. Solamente a través de tu Espíritu, Señor. Y esta es una forma maravillosa de ser fortalecidos en ti. Esto lo hacía el rey David. Enséñame, dígale allí donde está. Enséñame, Señor, a vivir así. Hoy entendemos que sí es bueno que alguien ore por nosotros, sí, y es muy importante. Pero cuando enfrentamos una situación difícil, podemos hablar contigo, podemos adorar tu nombre, podemos cantarte, podemos leer tu palabra y hablarle a nuestra alma tu palabra, leer en voz alta o en voz bajita tu palabra, despacio y repetirlo una y otra vez. Y desmenuzar tu palabra y entender lo que tú tienes que decirnos. Señor, te agradecemos mucho porque esto a veces es algo que no sabemos o no entendemos y pensamos que el desánimo es normal. El desánimo, Señor, viene pues por las cosas que hay en el mundo, pero sobre todo porque no tenemos una fortaleza en nuestro corazón. Ayúdanos a fortalecernos en ti, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.